Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo David Germán. En esta ocasión, pues ahora sí voy a hablar de el DMT, que me lo han pedido mucho. Pues como tal, yo no tengo experiencia consumiendo esta droga psicodélica. Y pues entonces mi alcance respecto a mi opinión o lo que puedo decir al respecto, obviamente no puede ser igual que el de una persona que haya experimentado los efectos psicoactivos del DMT. Pues no había querido hablar en parte pues por lo que platiqué en el video pasado, pero también en parte porque pues no quería decir algo que pues ustedes pudieran leer en cualquier otro lugar del internet o verlo en cualquier otro de los canales con tópicos similares como los que yo normalmente trato en este canal. Y pues tal vez más que nada quisiera platicar de lo que es la fascinación que existe y por qué existe esa fascinación por el DMT. Y pues es que el DMT fascina a todo tipo de gente, tanto a la gente que consume la sustancia como a los médicos o a los investigadores que la estudian y a los psicólogos, a los filósofos que ven en el DMT algo que pudiera ayudarlos a explicar mejor las ciencias en las cuales ellos se mueven. Y pues es que el DMT es una sustancia que uno no la encuentra así en un lugar específico, en algún lugar puntual. Es una sustancia que está en todos lados del reino viviente. O sea, en mi cuerpo existe DMT, en el cuerpo de ustedes los que me están oyendo existe DMT. Más que preguntarnos dónde hay DMT, hay que preguntarse dónde no hay DMT. O sea, hay DMT en las plantas, hay DMT en los animales, etcétera. O sea, en un sinfín de lados de la naturaleza existe esta molécula que pues tiene funciones muy importantes en los organismos vivientes en general pues en el ser humano particularmente, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que hace el DMT? El DMT genera una experiencia psicodélica donde se altera el estado de conciencia al que normalmente estamos acostumbrados. Pues este estado del ser en el que la razón tiene un profundo alcance, ¿no? En el cual nos comunicamos con el lenguaje y otros tipos de comunicaciones no verbales. Entonces, esos estados alterados de conciencia que permite la experiencia psicodélica nos llevan y nos transportan a un mundo que no podemos explicar, completamente irracional. Por eso fascina esta sustancia. O sea, el hecho de ver la realidad tan distorsionada y de sentir la realidad tan distorsionada fascina a la experiencia humana. El DMT también fascina por sus potencialidades. Potencialidades, por ejemplo, en lo que es el ámbito mágico religioso. Desde hace cientos de años en Sudamérica se utiliza la ayahuasca como un tipo de ritual para iluminar la vida, en este caso de los indígenas americanos del Amazonas. Y pues precisamente el componente psicoactivo de la ayahuasca es el DMT. En este caso, este tipo de rituales se lleva a cabo con la guía de un chamán, como ocurre también con los hongos alucinógenos. Por otro lado, tenemos la fascinación que existe para los psicofarmacólogos que ven en el DMT una molécula capaz de cambiar la vida de un individuo que adolece de una psicopatología y pues que sirva precisamente como un coadyuvante en la terapia psicológica. Por eso, hoy día, los estudios que fueron suspendidos hace muchos años, bueno, principalmente, ¿no?, en la segunda mitad del siglo XX, han venido retomándose. Y pues, ¿qué valor tiene eso hoy en nuestro mundo contemporáneo en el cual vivimos, este mundo posmoderno? Pues pudiera resultar precisamente una herramienta poderosísima
para tratar el creciente aumento en lo que son las enfermedades mentales. Hoy podemos ver cómo la salud mental del ser humano se está deteriorando, en parte debido a la hiperconectividad que caracteriza esta época y pues con las redes sociales a la vanguardia de esta situación, ¿no?, tan problemática. Y pues esas redes sociales pues incluyen precisamente esta red social. Ajá. No hay por qué engañarse. YouTube también es una red social donde se incuban este tipo de problemas mentales. Nada más hay que ver la enorme cantidad de terapias que existen para problemas mentales, ya sea científicas o no científicas, psiquiatras, psicólogos, coaches de vida, meditación, etcétera, ¿no? Entonces la terapia con DMT pudiera sumarse a este tipo de prácticas y ayudar a que los individuos que padecemos este tipo de problemas podamos hacernos compatibles en mayor medida con la realidad, ¿no? Y pues como comento, la enfermedad mental está creciendo exponencialmente. Individuos que padecen o que viven en un tercer mundo emocional o intelectual y que o ambos, ¿no? Emocional e intelectual, y pues todo lo que acarrea, ¿no?, esas debilidades y esas deficiencias, eh, las cuales la enfermedad mental ocasiona. Bueno, el DMT también, por último, pudiera funcionar para individuos sanos, para que estos individuos mejoren sus capacidades, sus habilidades, y tengan un desarrollo mayor en ciertas áreas de su vida. Y pues todo esto que acabo de comentar es lo que hace en extremo fascinante la molécula del DMT. Y pues hay que ver, ¿no?, cómo van las cosas y cómo evolucionan las cosas, porque así siempre ha sido y así siempre será. Hoy día las cosas que están prohibidas en un futuro probablemente sean parte de cosas que están permitidas por la ley. Y pues yo creo que por hoy sería todo. No me queda más que mandarles un saludo afectuoso y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.